Vamos a tomar contacto con Raúl Sore. El análisis internacional hoy día vuelve a ser lo que está pasando en Perú. Un presidente interino fuera, otro presidente interino adentro. ¿Qué es lo que está pasando, Raúl? Hola Fernando, sí, un verdadero carrusel en Lima, porque en una semana tres presidentes, sale Martín Vizcarra, que tenía altos niveles de popularidad, como recordamos, y entra Manuel Merino, que un parlamentario que no tenía popularidad y que desató una serie de manifestaciones bastante violentas en varias ciudades del Perú, con víctimas. Y bueno, finalmente han escogido a Francisco Sagasti, que deberá jurar como el próximo presidente. Imagínate, tres presidentes en una semana. Pero lo que mucha gente, muchos observadores llaman la atención es la masividad de las movilizaciones y algo que tiene cierta similitud con lo que ocurrió en Chile. Muchos jóvenes en las calles y llama la atención para quienes conocen el mundo político peruano, que en general los jóvenes no participaban activamente. Y ahora realmente se vieron motivados y salieron a las calles con estas demostraciones en las cuales estaban pidiendo de alguna manera que hubiese un cambio más fundamental. Y no sé si lo han obtenido, pero por lo menos Sagasti, que esto fue verdaderamente una ruleta que corría y la pelotita nadie sabía en qué número iba a parar, y hubo una candidata a la presidencia y en el Congreso no llegaron a acuerdo, y finalmente parece haber caído la pelotita en quien es un hombre que genera bastante consenso, bastante incluso afecto entre sus colegas parlamentarios. Sagasti es un investigador, un académico que recientemente elegido como parlamentario y que se llevaba bastante bien con todo, y hasta cierto punto se puede decir que era el que ofrecía menos resistencia, y que pese a provenir de un partido muy minoritario que tiene cerca de nueve parlamentarios, logró ser nominado porque genera un consenso, facilita el diálogo. Mira, ahí lo vemos, y ¿sabes cuál es el sobrenombre que tiene en Perú? Le dicen El Quijote. ¿Por qué será? Por la pinta. O sea, es flaco, alto, y bueno, un hombre que al parecer también le gusta mucho la literatura. Entonces eligieron al Quijote, que es un sobrenombre, por supuesto, y él deberá ser ratificado por el Congreso mañana, y será el próximo, probablemente, el próximo presidente del Perú. Las cosas están tan inestables que uno no sabe lo que puede pasar en pocas horas. Pero así como están las cosas, él probablemente le va a corresponder un periodo de transición que va hasta el próximo año, en que se deben realizar elecciones generales donde empieza un nuevo juego. Pero uno sabe que muchas veces estos periodos de transición, esto lo pueden levantar a él como una figura nacional o no, eso está por verse, pero lo que sí está muy claro es que hay una gran saturación en el Perú y se da un fenómeno que hasta cierto punto se vivió en Brasil con Dilma Rousseff. Es decir, un parlamento muy desgastado. Más de la mitad de los parlamentarios tienen causas por corrupción. Y el tema de la corrupción se ha tornado absolutamente central. Los últimos 5 presidentes del Perú están acusados de corrupción en distintos niveles, de manera que esto es muy complejo también para la sociedad peruana, que ha manifestado un cierto hartazgo con lo que es la clase política establecida. Y justamente Sagasti es un hombre que viene recién elegido, con una trayectoria profesional, que ha servido en distintos gobiernos, en distintos cargos, algunos internacionales, otros nacionales, y por lo tanto, al parecer, la gente está dispuesta a darle el beneficio de la duda, por lo menos hasta el próximo año, cuando se realicen elecciones generales.
Sí, te iba a preguntar sobre eso, de cuál había sido la primera impresión después del nombramiento de Sagasti eh, respecto de la gente que estaba ya movilizada, estaba en la calle y estaba saliendo, si es que advierte una diferencia con Merino, advierte una diferencia con la clase política profesional que ha tenido, como tú muy bien dijiste, 5 presidentes acusados, casi todos de ellos por corrupción y buena parte de ellos asociadas a un solo gran eh, acto de corrupción que provenía de Brasil, incluso con un suicidio de un expresidente como Alan García. Eh, bueno, se ha sondeado más o menos si es que la temperatura callejera ha bajado a raíz de la llegada de Sagasti. Bueno, esta noche se quedan las manifestaciones en Lima, de manera que es prematuro saber cómo va a progresar esta situación, pero por lo menos dentro del hemiciclo, dentro del Congreso, están relativamente satisfechos con la elección de Sagasti, que tenía, es decir, tenía cierto respaldo de la izquierda y de la centro derecha. Por lo tanto, es un hombre de consenso y desde esa perspectiva ha logrado, si te lo quieres que te lo ponga en términos negativos, ganó el que menos resistencia recibía. No necesariamente el que tenía la mejor trayectoria política o se había destacado más en su tarea, en su labor legislativa, pero en estos momentos lo que necesita, por lo menos en esta transición, es un pacificador y Sagasti aparecía como un hombre de consenso que de todas maneras tiene una base muy frágil. Su partido morado, así se llama, es un partido muy débil, muy minoritario y estará por verse cuando surjan conflictos más allá del abuenamiento temporal, cómo van a reaccionar, va a reaccionar el Congreso, que por lo demás está en un estado de beligerancia y de antagonismo bastante fuerte entre las distintas facciones. Sí, ahora, ¿qué es lo que ocurre con Vizcarra y Merino, digamos? Merino, van a haber algún tipo de acciones, se ha hablado de algún tipo de acciones contra él, se había señalado que se iba a perseguir por la muerte de 2 personas en estas protestas. Vizcarra, ¿cuál es la situación de él? Bueno, Vizcarra probablemente ha ganado bastante prestigio. La mayoría de la gente, según las encuestas, era contraria a que fuese reemplazado, de manera que él tiene por delante una carrera política. Él podrá ser candidato el próximo año en las elecciones, eso está por verse. Y bueno, Merino está en una situación más complicada porque, como tú bien señalas, se ha hablado de iniciar acciones legales en su contra, responsabilizándolo por la muerte de 2 jóvenes. Pero habrá que ver cómo evoluciona esa situación también. Una cosa es lo que se dice y otra es lo que realmente llegue a ocurrir. Pero está en la tradición peruana reciente de juzgar a sus expresidentes, de manera que no sería tan extraño que terminara también él en tribunales. Qué impresionante, Raúl, y lo hemos conversado acá antes, cuando hablábamos de exactamente lo mismo. Qué impresionante la onda sísmica de Lavallato, de Odebrecht, y toda la corrupción que se generó a partir de esta gigantesca empresa brasilera por toda América Latina y, bueno, y incluso otros continentes también. Brutal, brutal, Fernando, porque Odebrecht tenía un sistema de corrupción sistémico. No era que pagaban una coima aquí o allá, sino que tenían abogados dedicados a la coima, a estudiar cómo hacerlo, cómo limpiar las huellas. Es decir, y justamente cuando se quiebra el sistema en Odebrecht, comienzan estos abogados a confesar y destapan la olla, y eso salpica a todo el mundo. Pero realmente ha sido impresionante cómo ha dañado la situación política en tantos países. Afortunadamente, en Chile no tuvo mayor impacto.
Por lo menos no que sepamos, digamos, todavía. Hasta ahora, sí. Sí. Bueno, Raúl, muchas gracias. Que te vaya muy bien. Igual. Chao. Chao. Que estés bien.